Entonces, hola a todos, estoy extremadamente feliz de estar con ustedes hoy. Gracias a Orges por darme este espacio para explicarles mal lo que hacemos en agricultura de conservación en Francia. Así que muy rápidamente me presento. Me llamo Julien Sonner, soy agricultor en agricultura de conservación en Francia, al norte de París. Tengo una granja de 200 hectáreas, una granja cerealera. Es una antigua granja de ganadería. Dejamos la ganadería hace ya 10 años, cuando tomé la granja, y tenemos una granja cerealera que ahora gestionamos exclusivamente en siembra directa pura, con la especificidad de producir mucha biomasa. Entonces, estamos en promedio en estos últimos 4 años a más de 4,5 toneladas de materia seca por hectárea al año en todas nuestras tierras. Voy a explicarles lo que hemos construido, el modelo que hemos creado y lo que estamos difundiendo hoy. Entonces, en nuestra granja, así es como se caracteriza. No es extremadamente complicada. Por un lado, como pueden ver, producimos mucha biomasa, así que cubiertas, cubiertas cortas, cubiertas largas, cubiertas también de relevo. Para simplificar, mientras no tengamos estas 4,5 toneladas de materia seca, no sembramos de cultivo principal, realmente, buscamos la máxima cantidad de materia seca para sembrar nuestros cultivos. Tenemos la particularidad de operar sin fertilización de fondo y, en paralelo, con este volumen de biomasa que producimos, logramos alimentar nuestros cultivos y obtener muy buenos rendimientos y al mismo tiempo aumentar nuestros niveles de fertilidad. Así que realmente tenemos una visión tanto a corto plazo con el desarrollo del rendimiento y a muy largo plazo con el desarrollo de la fertilidad. Aquí también les he puesto algunas fotos donde sembramos bajo cubierta. Voy a presentarles todo esto en detalle. Y pueden ver detrás la siembra de habas, la calidad de la implantación, que es muy hermosa. Todas nuestras implantaciones son de muy alta calidad y con un nivel de limpieza muy bueno. En la granja tenemos 2 sembradoras. Tenemos una sembradora de dientes y una sembradora de discos. Tenemos un avatar de 6 metros, triple trimis, y un sprinter de 6 metros equipado, con puntas finas. Estas 2 sembradoras son sembradoras que compartimos porque cultivamos en 3 granjas para simplemente reducir nuestros costos de producción. Paralelamente a eso, no soy calculador. También he desarrollado toda una actividad de asesoramiento y, en agricultura de conservación, en todo caso de prestación de servicios. Así que acompañamos a las granjas. Entonces, de hecho, tengo 2 formadores conmigo y formamos alrededor de 500 personas al año. Este año creo que estamos en camino de formar entre 700 y 800 agricultores en un esquema de formación de 7 horas. Paralelamente a eso, tengo toda una actividad de distribución de dientes para siembra directa y de herramientas para siembra directa. Entonces, distribución de las marcas Medcap, Dutch Opener a través de Europa. Luego, en la parte derecha, tengo un centro de reacondicionamiento de sembradoras de siembra directa, así que exclusivamente de sembradoras de dientes. Eso significa que importo sembradoras a través de Europa, las traemos a la granja, o también a Inglaterra, donde tenemos un centro de reacondicionamiento con un socio, y reacondicionamos las máquinas para transformarlas en sembradoras de siembra directa, exclusivamente para la marca Orch, con SEO y Sprinters. El pequeño empuje es la cuarta actividad, la que vemos abajo, que estamos implementando sembradoras de siembra directa dedicadas a los viñedos, una actividad muy específica con muchas exigencias en términos de calidad, y estamos desarrollando nuestra propia sembradora de siembra directa. Lanzamos nuestro primer prototipo en las próximas semanas para responder a las exigencias y grandes expectativas que surgen en este ámbito. Lo compartiremos al final de la sesión. Aquí, vamos. Normalmente esta es una parte que hago en la conclusión. Aquí la voy a hacer en la introducción. Yo les voy a presentar nuestros resultados para entender, en todo caso, hacia dónde llevamos hoy los modelos agrícolas. Resultados después de 10 años de agricultura de conservación. Primer resultado, y no menos importante. Les confesaré, mi mayor orgullo es haber aumentado el nivel de materia orgánica
Tomé la granja donde estábamos en 1,7 de materia orgánica, hoy la hemos aumentado a 2,7. Entonces, un punto en 7 años al final, ya que tuvimos 3 primeros años en los que tuvimos una transición, donde todavía practicábamos un poco de trabajo del suelo, mucha experimentación para ajustarnos. Y ahora han pasado 7 años en los que somos mucho más intensivos en términos de biomasa y hemos entrado en una siembra directa más rápida. La segunda enseñanza, en todo caso el segundo resultado, es que hemos logrado reequilibrar nuestros pH. Es decir, los pH que eran ácidos los hemos elevado y los pH que eran básicos los hemos acercado hacia la neutralidad. Hemos logrado un aumento de más 0,5, menos 0,5 para acercarnos al 7. Tercer punto, hemos desarrollado nuestros rendimientos. Nosotros nos comparamos con el promedio de la cooperativa local a lo largo de los diferentes años y lo que hemos observado es que hemos aumentado nuestros rendimientos en trigo en un 8% y en maíz en un 12%. Todos los demás cultivos, incluidos los proteaginosos, están en progreso, del orden del 8 al 10%. Para cualquier cultivo, logramos superar los límites de los rendimientos. Esto se explica principalmente por el desarrollo de la biomasa y la siembra bajo cobertura, que nos aportan mucha fertilidad a corto plazo. Luego, en términos de rentabilidad, tenemos bastantes enseñanzas. Primera enseñanza: cuando se transforman las granjas a la agricultura de conservación y se adopta la técnica de siembra directa pura, desde el primer año se logra una reducción de costos de 110 euros por hectárea, ¿no? Que se debe principalmente a la reducción del trabajo del suelo y a los ahorros relacionados con la maquinaria. Cuando entramos en nuestra granja, para ser muy concretos, hoy en día estamos en 270 euros de ganancias de margen neto. Una gran parte es la reducción de costos. El segundo segmento es el aumento de rendimiento que compartíamos previamente. Y el tercer punto, que es nuevo para nosotros desde hace un año, es que nos pagan por el carbono que almacenamos en nuestros suelos. Un criterio que también es bastante interesante es que hemos reducido nuestras horas de tracción en la granja. Para una granja de 200 hectáreas hoy en día no estamos en menos de 400 horas. En cualquier caso, estamos cerca de las 400 horas de tracción, no más, donde antes estábamos mucho más cerca de las 900 a 1000 horas de tracción con el servicio. Por lo tanto, casi un ahorro del 60% en las horas de tracción. Y luego, el último punto es que hemos tenido una reducción en el uso de productos fitosanitarios, especialmente herbicidas, donde hoy en día estamos en un herbicida y en el 25% de las superficies tenemos recuperación, pero ya no estamos en la aplicación de 2 a 3 herbicidas. Tenemos ganancias muy altas en la limpieza de nuestras tierras. También hay una reducción de fungicidas con cultivos que son mucho más sanos, que expresan mucho mejor su potencial. Otra enseñanza también es el balance de carbono. Lo que hay que entender es que a partir del momento en que trabajamos los suelos, tenemos poca cobertura y utilizamos fertilizantes minerales, estamos contribuyendo al calentamiento global. Y eso es muy frustrante porque hoy en día la agricultura que contribuye al calentamiento global, la mayoría de las granjas en agricultura convencional hoy en día, incluso en agricultura orgánica, liberan entre 2,5 toneladas y 3 toneladas de CO2 por hectárea. Mi mayor orgullo es haber logrado, en cualquier caso, alcanzar un balance de carbono positivo donde tenemos a partir de 2017 alcanzamos la neutralidad y desde hace 2 años tenemos un balance de carbono positivo y almacenamos entre 1 a 2 toneladas de CO2 por hectárea, lo que nos permite, en cualquier caso, ser remunerados por esa parte a razón de 42 euros por hectárea, un PA, y por año. Entonces, en las principales lecciones agronómicas que quería compartir con ustedes, que experimentamos cuando realizamos nuestra transición. Primer punto, y esto también lo he visto cuando he acompañado a las granjas, es que se debe partir de una base idealmente sólida, es decir, si tenemos tasas de materia orgánica alrededor del 2%, sin importar la granulometría de los suelos, 2% es una tasa que debemos tener en mente. Tenemos buenas estructuras, un nivel de malezas que es relativamente correcto
y pH equilibrados podemos realizar esta transición sin un periodo de transición, es decir, directamente. Podemos entrar en siembra directa pura desde el primer año y eso lo hemos hecho en varias granjas. Son cosas que se hacen extremadamente bien, pero es necesario cumplir precisamente con estos criterios. Si no cumplen con esos criterios, hay que ser extremadamente claro. Tenemos un periodo de transición que realizar, en el cual vamos a intensificar las biomasas, no vamos a abandonar completamente el trabajo del suelo y vamos a hacer las cosas progresivamente durante un periodo de 3 a 4 años, entrando mucho en una lógica intraparcelaria, donde vamos a liberar primero las parcelas que funcionan bien y hacer que las otras las sigan en el proceso. El otro punto, una granja cerealera hoy en día sabemos manejarla sin fertilización de fondo. A partir del momento en que producimos más de 4,5 toneladas de materia seca por hectárea, tenemos un margen de fertilidad suficiente para alimentar tanto a nuestros cultivos como a nuestra fertilidad a largo plazo. En la siembra directa, no les habría dicho esto hace 3 años, pero hoy es realmente evidente para mí, hay que entrar en la siembra directa pura. Esa es una forma excelente de agricultura y siembra directa pura bajo cobertura. Requiere mucha delicadeza, pero cuando lo implementas, verás que tus suelos evolucionan a una velocidad extremadamente alta. Cuarto punto, este es también un gran principio, es que siempre hay que respetar las relaciones carbono-nitrógeno. Me explico, en tus parcelas siempre hay que vas a estar en un entorno bastante carbonado cuando estás, o Mate está en una granja cerealera, siempre hay que contrarrestar estos entornos muy carbonados, con leguminosas o mediante aportes de materiales mucho más nitrogenados, que en cualquier caso te permitirán reequilibrar los entornos. En cuanto estés desequilibrado, vas a encontrar disfunciones. ¿Y cuáles serán las disfunciones? Serán los caracoles, serán las enfermedades, también será la presión de los ratones de campo, que es difícil de explicar, pero en cualquier caso, en cuanto estamos desequilibrados, tenemos esos problemas. Si estamos equilibrados, todo va bien, el volante de ortofatía funciona. No creamos rupturas y nuestro sistema funciona. Un punto que también es importante es repensar progresivamente el tráfico, el peso de las máquinas, aligerar las máquinas, implementar tráfico controlado en las parcelas, no dañar las estructuras. Es algo extremadamente importante. Intervenir cuando las condiciones climáticas lo permiten son cosas que realmente son fundamentales. Y el último punto, no menos importante, cuando se opera este tipo de cambio, todo depende de las personas. Eso significa que cuando realizas este cambio, debes pensar en transformar la mentalidad en cualquier caso, entrar en una perspectiva de cambio para todas las personas que participan en la vida de la explotación. Esto incluirá tanto a tus familias, tus empleados, como a tus proveedores de servicios que intervienen. Es necesario que todos estén alineados y comprendan hacia dónde llevas las cosas. Es algo que realmente es fundamental y que al final es lo más difícil porque a menudo la explotación, cuando un operador inicia, el proceso está convencido, lo que se necesita es que lleve a todo su entorno en la misma dirección. Entonces, los cultivos de cobertura, indudablemente, son nuestra mayor especialidad, es la habilidad que hemos desarrollado un verdadero conocimiento hoy en día en torno a lo vegetal y se los voy a expresar. Lo más importante que hay que recordar al construir un cultivo de cobertura es que hay que construirlo en función del tiempo transcurrido entre la fecha en que se va a sembrar el cultivo de cobertura y la fecha en que se va a destruir el cultivo de cobertura sembrando el cultivo en él. Tenemos un lapso de tiempo definido, a menudo es de unos 100 días. Cuando estamos en una secuencia entre un cultivo que se cosecha en verano y un cultivo que se implanta en otoño, o 200 días cuando estamos en un cultivo que se cosecha en verano y un cultivo que se implanta a principios de primavera, a menudo estamos en esos ritmos. Aquí, lo que les he expresado en este cuadro son los días que tenemos entre las fechas de cosecha y las fechas de siembra. Están expresados en esta matriz el número de días para simplificar lo que está en verde claro. Son secuencias donde solo tenemos 100 días para los cuales vamos a implantar una cobertura y esta cobertura la vamos a diseñar de tal manera que todas las plantas de la cobertura lleguen a la floración en 100 días. Eso es donde la relación carbono-nitrógeno es óptima. Es ahí donde es fácil destruir las coberturas y no entramos en el ciclo carbonado de fructificación de la cobertura, la segunda parte.
Ahí, en verde un poco más intenso, son las coberturas que vamos a construir a 200 días. Es lo mismo, o las llevaremos a floración a 200 días. Entonces ahí veremos que tenemos un poco menos de especies disponibles. Vamos a hacer mezclas un poco más simples, pero vamos a diseñar estas coberturas, esa base. Y después tenemos un verde mucho más pronunciado, ¿no? El verde oscuro ahí, donde tenemos un gran lapso de tiempo. Son a menudo periodos de 8 a 9 meses disponibles, en los cuales tenemos la posibilidad de hacer dos coberturas. Una cobertura larga seguida de una cobertura de relevo. Cuando haces eso, la ganancia en términos de fertilidad es considerable. El aumento de los rendimientos también es considerable y muy impactante. Se aumenta el rendimiento en el orden del 15 al 20% muy fácilmente. Al lograr producir entre 6 y 8 toneladas de materia seca por hectárea, es considerable y ves los cultivos detrás que literalmente avanzan rápidamente. Vamos a entrar en cada uno de estos tres tipos de coberturas, las coberturas cortas, las coberturas largas, las coberturas de relevo. Para resumir, una cobertura corta se parece a esto. Es una cobertura donde en 100 días vamos a producir alrededor de 4 toneladas de materia seca, 4 a 5 toneladas. En particular, ahí vemos esta cobertura. Es una cobertura que tiene 5 toneladas, donde todas las especies están al borde de la floración o han comenzado a florecer. Y ahí vamos a sembrar directamente en esta gran biomasa. Aquí les he puesto una composición de tipo. A menudo comenzamos haciendo coberturas con 10, 12 especies y con el tiempo vimos cuáles eran las especies más adaptadas a nuestro terreno y nos quedamos con una composición de una cobertura compuesta por 7 especies. Lo que es muy importante cuando hacemos coberturas es pesar estas biomasas. ¿Por qué pesamos las biomasas? Para definir con precisión el nivel de restitución de estos tonelajes de materia seca. Entonces, típicamente en la cobertura que vimos previamente, cuando la pesamos, estábamos en 5,4 toneladas de materia seca, lo cual es muy alto para una cobertura, lo que es un buen ratio. Y esta cobertura nos devolvió 78 unidades en términos de nitrógeno, 30 unidades en términos de ácido fosfórico, 205 unidades en potasio. Existen modelos, en particular, el modelo MERCY, que se puede descargar en Internet, que nos permite evaluar esto por nosotros mismos. Es muy importante, ¿sí?, tener en cuenta estos niveles de restitución en sus cálculos de bidón. Ahora, vamos a ver una cobertura de 200 días. Una cobertura de 200 días se ve así. Ahí tenemos muchas menos especies disponibles para llevarlas a 200 días y nos vamos a concentrar en algunas especies. Ahí, típicamente, una mezcla que funciona bien para nosotros a 200 días. Tenemos una buena base en gramíneas, donde vemos con el centeno un gran nivel de raíces, gran biomasa también, gran acolchado, las destruimos. También tenemos una gran base de leguminosas, con la haba, la besa y también pongo girasol intencionalmente, aunque no sea una cobertura final larga, lo pongo también en el curso, principalmente por la estética, no lo voy a negar, porque el girasol, sinceramente, es muy, muy bonito. Eso. Higué la llanura, es muy importante también la colza. Quería explicarles lo que hacemos con la colza, extremadamente interesante. Al final lo construimos bastante rápido. En 2 años logramos desarrollar esta técnica. ¿Qué está pasando hoy en Francia? Creo que hay muchas regiones de Europa que están en la misma situación. Tenemos muchos daños de plagas con las altizas, gorgojos del tallo, muchos parasitismos que nos afectan gravemente el rendimiento. La colza agronómicamente la hemos replanteado completamente para cultivarla. Hoy en día la colza se siembra directamente en rastrojos de paja para mantener la humedad. Aplicamos la mezcla que se menciona a continuación, una mezcla bastante compleja compuesta de 5 a 6 especies, y estas especies cubrirán la colza, perturbarán totalmente el parasitismo, lo que permitirá literalmente proteger la colza en todas las fases de ataque muy tempranas. Lo que es muy interesante es que hemos constituido esta cobertura con, ahí ven la cobertura a la izquierda que es del 25 de septiembre. Es una cobertura, ya ni siquiera parece colza, pero sin embargo la colza está bien presente. Y ahí lo que les he puesto en la foto de la derecha es la colza al 10 de marzo. Sin destrucción química, logramos eliminar la totalidad de las especies de la cobertura. Eso significa que en las especies que hemos seleccionado, que son
el alforfón, el fenogreco, el girasol, la jaboncilla, incluso la jaboncilla de invierno, si las llevamos a floración, a madurez, automáticamente van a decaer. Lo que es muy importante es sembrar temprano su colza asociada, sembrarla el 1 de agosto, no el 15 de agosto, el 1 de agosto, para llevar la cobertura a una madurez total y asegurarse de que todas las especies decaigan tan pronto como alcancen el estadio de floración. Incluso sin heladas, logramos que la colza sea la única planta al final, junto con el trébol, para crear una cobertura permanente. Así que es algo que es extremadamente interesante desde el punto de vista agronómico, es algo que hoy en día estamos reproduciendo. Llevamos 3 años consecutivos en los que logramos reproducir exactamente lo mismo, donde al final solo nos queda colza sin destrucción química. Esto nos ha permitido reducir nuestros herbicidas. También nutre la fertilidad al estar en relaciones extremadamente equilibradas en términos de relación carbono-nitrógeno. Y agronómicamente hacemos cosas muy poderosas y también nos deja flexibilidad. Si nuestra colza sufre ataques del gorgojo del tallo, de revertir y convertir esta colza en cobertura y continuar con un cultivo típicamente de maíz. Entonces, ahora vamos a entrar en la siembra directa bajo cobertura. Les confieso, literalmente, para mí es una droga. La siembra bajo cobertura es algo emocionante. No hay otra palabra. Es realmente increíble. Comencé a sembrar bajo cobertura hace 11 años. Tan pronto como hice una primera parcial, me dije, esto es extraordinario. Quiero esta forma de agricultura. Para mí, el éxito es el mes de octubre, donde disfruto enormemente sembrando bajo cobertura. Cuando ves las fotos donde sembramos esta cobertura en grandes biomasa, es difícil de expresar, pero se disfruta muchísimo. Y después, es muy hermoso seguir los cultivos que pierden esa biomasa, el nivel de vida biológica que explota. Es una forma muy hermosa de agricultura en la que puedo animarte a entrar. Entonces, lo que hay que entender cuando se inicia este tipo de técnica es que vamos a sembrar en 3-4 centímetros de tierra. Cuando dejamos muchos residuos de cultivo, ya no trabajamos los suelos, vamos a tener tierra fina en 3-4 centímetros y vamos a sembrar a 2 centímetros precisamente, no 3-4 centímetros precisamente. En esta tierra fina, lo que es muy importante también es no sembrar en biomasa muy carbonada, en la que las semillas pueden quedar atrapadas en las pajas. Ahí puedes tener entre un 30 y 40% de pérdidas, más desarrollo, si no has reequilibrado este medio añadiendo material muy nitrogenado. Estás en un riesgo considerable. Todo el juego consiste en lograr apartar los residuos, sembrar en este tipo de tierra fina y con una calidad de implantación avanzada, extrema. Hay 2 técnicas en Speed Direct, el sembrador de dientes, el sembrador de discos. Lo que observamos mayoritariamente con el calentamiento global es que los sembradores de dientes hoy en día se están volviendo cada vez más imprescindibles. Son extremadamente eficaces. Con el calentamiento global, los residuos no se degradan o lo hacen muy poco. Es un verdadero problema hoy en día. Y bueno, el sembrador de dientes nos permite contrarrestar esos fenómenos que tenemos. Hoy en la granja, el 90% de nuestras siembras se realizan con el sembrador de dientes y el 10% con el sembrador de disco. En el conjunto de las 3 granjas, estamos en un 65-35, con un 65% usando el sembrador de dientes y un 35% usando el sembrador de disco. Lo que voy a explicarles es que uno puede repensar completamente su sistema adaptando las coberturas, todo esto, para poner la tipología de sembrador a la cabeza de su explotación. Aquí están las cualidades de implantación. Como pueden ver, los dientes apartan los residuos, tierra fina. Es genial, es magnífico. Y después utilizamos el aire, la turbina, para propulsar las semillas y colocarlas en el fondo del surco. Lo que es realmente interesante es que con los órganos de siembra de dientes no necesitamos apoyo detrás, no se necesita compactador, no se necesita cadena. Solo el paso del diente extremadamente estrecho permite hacer más tierra, crea una ligera ola detrás y la tierra se reposiciona sin órganos de apoyo. Lo que sucede
desde hace 2 años, con condiciones otoñales complicadas en Francia, a menudo, con mucha pluviometría. Hemos tenido un verdadero auge, en todo caso, del punto álgido para las sembradoras de dientes. Es decir, por un lado tenemos las puntas finas que se equipan en sembradoras para el verano, para las primeras siembras de otoño también, y por otro lado tenemos las puntas anchas. Así que aquí es una punta ancha de Metcalf, la punta Wing, pero también tenemos la misma opción en Dutch Opener o en Burgold de puntas más anchas que nos permiten asegurar las siembras cuando estamos en condiciones extremas, donde recreamos un poco de flujo de tierra y eso nos permite salir de situaciones que a veces pueden ser complejas. Entonces, ven los dos tipos de implantaciones, punta fina a la derecha, así que aquí es una siembra de guisantes, punta fina con un espaciamiento de 25 centímetros y a la izquierda una siembra de trigo realizada con la punta ancha, donde reducimos el intervalo, pasamos de 25 a 18,5, teniendo bandas de siembra de 6,5 centímetros a 7 centímetros. Último punto, y es un punto muy importante en Speed Direct, hay que cuidar la fertilización. ¿Por qué? No, porque cuando estás en agricultura convencional, trabajas los suelos, por lo tanto, mineralizas, así que tienes materia disponible. Cuando haces eso, para ser muy claro, estás utilizando tu reserva de materia orgánica, reduces tu reserva de materia orgánica para liberar fertilidad a corto plazo. En agricultura de conservación vamos a tener muy poca mineralización, por lo que hay que compensar. Tenemos este fenómeno y después también tenemos otro fenómeno donde aportamos muchas materias carbonadas y esta materia carbonada son las pajas, los cultivos de cobertura que van a requerir en todo caso, van a demandar nitrógeno para degradarse. Las bacterias, todo eso, vienen a consumir nitrógeno. Hay que contrarrestar eso haciendo aportes, acompañando tanto los cultivos de cobertura como los cultivos con pequeñas dosis de fertilización. En la hilera es fundamental. Aquí es un excelente ejemplo de apoyo. Siembra de alforfón, a la derecha fertilizamos. Ponemos 30 unidades. A la izquierda no teníamos suficiente fertilizante. No fertilizamos en 2 hectáreas, la diferencia es considerable. De un lado, hicimos 700 kilos de alforfón, del otro lado, 1,2 toneladas. Entonces tenemos un 50% de pérdida de rendimiento solo porque no fertilizamos con la dosis adecuada. Bueno, he terminado con esta parte. Voy a explicarles en pocas palabras el proyecto, lo que hacemos en los viñedos. En los viñedos franceses es lo mismo. Tenemos una verdadera revolución que se está organizando, una revolución agronómica, por supuesto. Lo que está sucediendo, tenemos una eliminación programada de los herbicidas que se está llevando a cabo, ya se está implementando. Estamos desarrollando grandes coberturas en los viñedos y el movimiento es extremadamente rápido, impulsado por este movimiento, esencialmente vinculado al consumidor. ¿Qué está pasando? Ahí típicamente es en la región de Champagne, donde estamos implementando coberturas vegetales. Ya llevan 2 años, 2, 3 años desarrollando estas cosas. Entonces, tan pronto como se abandona, se siembran coberturas largas, típicamente, para hacer el relevo hasta la primavera y esas coberturas las tumbamos. Entonces, ahí es una cobertura que estaba en la cima en el interfila, bajo la fila de la vid se ha cubierto. Para limitar la maleza, ahí estamos en la cobertura que está explotando progresivamente en el mes de abril y vemos las filas de vid que están entre medio, pero que están realmente muy frenadas, protegidas por esta cobertura. Ahí está. Vemos esta cobertura que está ahí con la vid dentro y ahora estamos en el mes de mayo. Entonces tenemos las primeras intervenciones en términos fúngicos que realizar y vemos esta cobertura que llega a su madurez. ¿Y qué sucede? Detrás vienen a rodar esta cobertura con rodillos que han sido dedicados a pequeños tractores de orugas como estos y se vienen a realizar verdaderas esteras para, uno, proteger los suelos, porque cuando estamos en zonas con grandes intensidades climáticas, tenemos el suelo cubierto así, por lo que mantenemos mucho mejor la humedad y también controlamos la maleza. Entonces,
son cosas que se están democratizando, que por el momento se realizan en una parte mínima de las superficies, pero todo el mundo está empezando a seguir este camino en este suelo. Hoy, donde yo quiero dirigir las cosas, es mucho más allá de lo que hacemos. En cualquier caso, replicar lo que hacemos en la agricultura, en grandes cultivos y replicarlo en los viñedos, donde ahí tenemos en el diagrama en azul, ahí tenemos lo que actualmente hacemos en el viñedo, que comienza a implementarse, y mi firme intención es llevar las cosas mucho más lejos, es lograr hacer una segunda cobertura, una cobertura de relevo de primavera, para hacer la conexión hasta la primavera, para mantener el control de malezas durante todo el ciclo. Todo el desafío en el viñedo es que, paralelamente a eso, en la fase de primavera, tenemos una gran intensidad de maquinaria e intervención. Entonces, toda la complejidad que vamos a tener que manejar es repensar la totalidad del sistema, exactamente como lo que hemos hecho en grandes cultivos, donde vamos a tener que repensar nuestras intervenciones, pasar a lo aéreo, seguramente usar drones para tratar, pasar por progresivamente, de todos modos, vamos a tener que sacar los tractores de las parcelas y proceder de una nueva manera, vamos a reintroducir tanto lo aéreo como a las personas en ciertas operaciones, en el corazón del sistema. Después habrá ciertas operaciones en las que no podremos hacer otra cosa, volveremos a usar el maquinismo, pero tomando muchas precauciones. Entonces, después de una cobertura como esta, lo que imaginamos es lograr hacer una doble cobertura como esta, compuesta de leguminosas, en todo caso de plantas poco impactantes en el entorno alrededor de la vid, para no afectar también la producción de uvas. Entonces, estamos en una arboricultura extremadamente avanzada, con frecuentemente grandes valores también, donde todo está por construir, así que eso es extremadamente apasionante. Paralelamente a eso, llevamos a cabo todo un proyecto de diseño de máquinas para lograr hacer siembra directa en viñedos. Entonces, eso no existe de manera avanzada hasta la fecha. Ahí deseamos utilizar los mejores componentes y desarrollar los mejores componentes. Para hacer eso en viñedos, es un proyecto particularmente emocionante, donde hay todo por hacer, todo por construir, con mucha complejidad, y a menudo, cuando es complejo, es extremadamente interesante. Así que vamos a poner toda nuestra energía para lograr hacer eso. Escuchen, hemos terminado, bueno, ya he terminado con mi intervención. Estoy, en cualquier caso, extremadamente feliz de haber compartido ese momento con ustedes. Solo puedo animarlos a entrar en esta forma de agricultura, que es extremadamente interesante. En cualquier caso, intelectualmente extremadamente interesante, enriquecedora. Aprendemos todos los días y logramos reconstruir la fertilidad y responder a las expectativas de los consumidores. Eso es todo. Gracias a todos.